bienvenidos a la conferencia titulada Políticas del Amor por un Eros Transgresor, al hilo del libro Políticas del Amor de María García Pérez. Yo tenía muchas ganas de escucharla porque ahora estoy asistiendo a su curso en la UNED acerca de Deleuze. Y bueno, voy a presentarla un poco más formalmente. María García Pérez es profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid, doctora en Filosofía, mención cum laude por la Universidad de Granada, con la tesis Erosofía y Caosmunidad. Pensar la comunidad desde el vínculo entre Gilles Deleuze y Georges Bataille. Licenciada en Filosofía y máster en Pensamiento Contemporáneo por la Universidad de Murcia, ha realizado diversas estancias de investigación en la Universidad de París-Créteil. También ha ejercido como profesora colaboradora en el área de Artes y Humanidades en la Universidad Oberta de Cataluña y como profesora en la Universidad Nacional a Distancia UNED. Miembro del proyecto de investigación Herencia y reactualización del barroco como ethos inclusivo, del que es investigador principal Luisa Rueda. Asimismo, forma parte del grupo de investigación Musol, Filosofía para los retos contemporáneos, dirigido por Marina Garcés en la UOC. Es autora del libro Políticas del Amor, editado en la editorial de la Universidad de Granada en 2020, de la publicación de diversos artículos en revistas científicas de filosofía y filosofía política y moral, y miembro del comité editorial de la revista Pensamiento al Margen. Sus principales líneas de investigación son, fundamentalmente, ontología política, biopolítica, pensamiento de la diferencia y pensamiento impolítico. Bueno, pues muchas gracias, María. Tengo muchas ganas de escucharte. Gracias. Bueno, muchas buenas tardes, muchas gracias a Metalibrería por invitarme, muchas gracias Belén, porque ha sido ella la que ha propiciado el encuentro y lo ha organizado. Nada, es un placer estar aquí. Y bueno, tengo que decir que para extraer, ¿no?, las notas que quiero compartir esta tarde, he tenido que hacer, ¿no?, relectura, al menos de ciertos pasajes, de ciertos capítulos del libro, porque el libro en realidad se publicó en 2020. Y bueno, ahí tengo que agradecer, ¿no?, a la editorial de la Universidad de Granada, a los directores de la colección de Pensamiento y Ensayo, por publicar el libro también, por ese apoyo. Y bueno, aunque 2020 parece que no queda tan lejos, son solo 4 años, pero sí para mí lo suficiente como para situarme casi más como lectora que como aquella que lo escribió en ese momento, ¿no? El tiempo pasa y la letra queda ahí escrita, invariable, y parece una foto fija que ya a veces no sabe uno muy bien quién escribía. Pero más allá de esta distancia, esta cierta distancia que yo misma pongo, creo que sí, de algún modo puedo traer un poco el problema que recorre el libro, el problema que lo animaba y que me animó a escribirlo. Y porque es una pregunta que en cierto modo sigo manteniendo y sigue también, ¿no?, animando algunas de las lecturas, de las investigaciones. Y es la pregunta por aquello que desborda o que pone en variación, que transgrede el régimen de lo instituido. Políticas del amor es también políticas, no solo va de Eros, ¿no? Y la pregunta era esta, ¿no? Esa pregunta por aquello que desborda y pone en variación o que transgrede el régimen de lo instituido. Decía Weber, aunque no es protagonista de este libro, Max Weber, en su conferencia El político como vocación, y lo leo brevemente, decía: en este mundo no se arriba jamás a lo posible si no se intenta repetidamente lo imposible. Es una frase de Max Weber que además seguramente habéis escuchado, ¿no? Se trata, por tanto, de la pregunta por las potencias que hacen posible lo imposible. Esa sería un poco la pregunta que quizá animaba el libro. Y Deleuze, que sí es, bueno, me voy a ceñir un poco a las notas también para no pasarme con el tiempo. Deleuze, que sí que es central, es uno de los autores fundamentales que está en el libro y que trata un poco también de recoger y de sistematizar, decía en La imagen tiempo, decía: creer no en otro mundo, sino en el vínculo del hombre con el mundo, en el amor o en la vida,
creer en ello como en lo imposible, lo impensable, que sin embargo no puede sino ser pensado, posible o me ahogo. Solo esta creencia hace de lo impensado la potencia propia del pensamiento, por el absurdo en virtud del absurdo. Por tanto, ese era el fondo, ¿no? Potencias de lo imposible, incluso de lo impensable, que permiten respirar, moviendo, transformando aquello pensable, aquello esperable, para vidas que pasan un poco como mientras que en realidad nada pasa, ¿no? Mientras que el régimen de lo instituido eh, se estanca de algún modo y entramos en una suerte de inercia o de colapso. Eso era un poco lo que animaba este libro, una cierta visión sí, de colapso, de inercia, de que pasan muchas cosas, pero en realidad nada pasa y nada cambia verdaderamente y nada se transforma verdaderamente, ¿no? Por eso hay en el libro un cierto diagnóstico del colapso de estas potencias, eh, seguramente porque buena parte de él en realidad empezó a gestarse después de la experiencia del 15M, de las plazas, y lo que vino después, pues no fue la transformación, ¿no? que de algún modo se esperaba. Por tanto, una visión de la realidad y de la realidad sociopolítica como repetición de lo mismo, como un movimiento inercial y ciego. Y de ahí, bueno, pues esa pregunta, esa búsqueda de las potencias de lo imposible, de la rotura con esa inercia. Una pregunta que no puede armarse sin un mapa de lecturas, ¿no? Y bueno, y ahí comienzo por el título mismo del libro, Políticas del Amor. Vale, mira. Mm, que en realidad Políticas del Amor tiene que ver con las lecturas que yo estaba haciendo en ese momento, sobre todo y en concreto de Derrida, de Jacques Derrida, y de su libro Políticas de la Amistad. Era una de las lecturas en las que yo estaba inmersa. Y porque Derrida lo que plantea allí es, o a lo que le está dando vueltas continuamente, es al vínculo de la amistad con lo político. La amistad política, la filia politicae de Aristóteles. En definitiva, ¿cuál es el vínculo que nos une en lo político? ¿Cuál es el vínculo que nos une en lo político? Y en concreto hubo un fragmento que además recuerdo muy bien el momento, ¿no? en el que lo leí y que se colocó en cierto modo como germen de este libro, ¿no? Y paso a leerlo porque creo que merece la pena, ¿no? Y después un poco trato de desarrollarlo. Dice Derrida en Políticas de la Amistad. Dice, amar con amor o con amistad significaría siempre, puedo matarte, puedes matarme, podemos matarnos juntos o el uno al otro, la una a la otra. Así, de cualquier manera, estamos ya, posiblemente, pero esta posibilidad es justamente real, muertos el uno para el otro. Lo que liga o opone así sin fin la pareja amigo-enemigo, en la pulsión o la decisión de muerte, en el dar muerte, sería justamente, no lo olvidemos, lo político. Y sigue Derrida, un poquito más y termino y lo voy a explicar. Hipótesis, pues. ¿Y si otra mancia solo se ligase a la afirmación de la vida, a la repetición de esta afirmación sin fin en el paso más allá de esta forma de lo político? Otra política para amar, otra política de amar. Y de ahí, bueno, pues el título del libro, Políticas de Amor. Bueno, a mi modo de ver, este fragmento creo que condensa el movimiento de la deconstrucción que Derrida quiere llevar a cabo en Políticas de la Amistad, en esta obra. Y allí de lo que se trataría es de construir, es decir, de desmantelar, de desarmar y también de subvertir para abrir nuevos espacios la lógica que según él, que según Derrida, habría dominado en Occidente desde sus orígenes griegos, desde Platón, hasta nuestro mundo contemporáneo, una lógica que habría cimentado lo político sobre un determinado concepto de amistad vinculado con la muerte, atravesado por la muerte. Por ella, por la muerte de manera constitutiva, ¿no? De ahí el par
amigo-enemigo. Esta lógica, para Derrida, habría terminado por cristalizar con Carl Smith, quizá lo conoceréis, jurista del Tercer Reich, del régimen nacionalsocialista alemán, y que definía el concepto de lo político, que se preocupó por buscar la definición, la pureza del concepto de lo político, del ser de lo político, precisamente desde la capacidad decisoria de distinguir entre amigo y enemigo. En esto consistiría lo político, en distinguir, en decidir entre amigo y enemigo, hasta la posibilidad real, y estas son palabras de Smith, de darle muerte, de declarar la guerra, de darle muerte, hasta su eliminación física. Bueno, lo fundamental de este binarismo, de esta dicotomía smithiana a la que Derrida quiere enfrentarse con su deconstrucción, es entender que, y eso lo muestra bien allí Derrida, que ambos términos, amigo y enemigo, quedan ligados de un modo muy, muy especial, ¿no? De manera que para saber, para determinar, para decidir quién es el amigo, se necesita al mismo tiempo determinar, decidir quién sea el enemigo. Es un movimiento que es simultáneo, que necesariamente va unido, ligado. De otro modo, para entenderlo de otro modo, para saber quién soy yo, para saber qué es yo, debo saber, decidir, delimitar lo que yo no soy, lo que yo no soy, el no yo, como aquello, por tanto, que me niega y que se me opone. Por tanto, desde esta lógica solo es posible afirmarse a través de una negación, a través de una negación. Y por tanto, para constituir comunidad política, esta oposición, este polemos, se hace completamente necesario. Se hace completamente necesario. Sin esto, y esto casi que parafraseo aquí a Derrida, el yo, la identidad, la comunidad política se pierden su perímetro, su contorno, su límite constituyente. Y como digo, esta dicotomía, dice Derrida, trayendo directamente las palabras de Smith, en ella siempre habitaría la posibilidad real del dar muerte, es decir, del crimen político, como algo constitutivo, no como estas cosas. El ser de lo político no acontece, por tanto, sin la posibilidad, se haga o no efectiva, del crimen, de ese dar muerte. Por tanto, una pulsión de muerte subyacería a lo político en la medida en que lo político alberga esa oposición y esa negación. Bueno, no me extenderé más aquí, pero el punto culminante, ¿no? a mi juicio, de la deconstrucción que Derrida va a llevar a cabo de los textos de Smith, de la lectura, ¿no? que realiza de Carl Smith, viene con la lectura que hace de las cartas que Carl Smith escribió en prisión. Carl Smith fue apresado después de la Segunda Guerra Mundial, fue juzgado en Nuremberg, pasó una temporada en prisión y allí, bueno, escribió una serie de cartas que están recogidas en Es Captivitatis Salus, Sabiduría de la celda, se titula así, y que Derrida recuerda allí porque de algún modo vienen a deshacer esa lógica, ¿no? Y bueno, Derrida, leo un poco este pequeño fragmento, ¿no? El prisionero, dice Derrida, se refiere a Smith, tantea en la noche de una esquina a la otra de la celda, arriesga un paso más, después otro, y se detiene a meditar. Y cita ahora directamente Derrida a Smith. El enemigo es uno mismo. Soy para mí mismo mi propio enemigo. Es decir, esta dicotomía, por tanto, paradójicamente, al mismo tiempo que procuraba la constitución de lo político, de la comunidad política, de la identidad y de la comunidad política, lleva también a su destrucción, a la autodestrucción. De manera que la pulsión de muerte se revela como pulsión de autoaniquilación. Y frente a esto, Derrida lo que busca es pensar una política otra, eh,
una amistad otra, y de hecho, en cierto modo también recibió muchas críticas, de que su deconstrucción, su filosofía, en realidad estaba completamente despolitizada, ¿no? Bueno, buscaba una amistad política que no pase por la negación, por la oposición y por tanto que sea de algún modo ajena a esa pulsión de muerte, a esa pulsión de muerte. Para hacer esto, Derrida, más allá de Smith, en Políticas de la Amistad se va a sumergir en toda la tradición del pensamiento filosófico, desde Platón, Aristóteles, Cicerón, Montaigne, ¿no? Va a ir allí a los textos buscando internarse en ellos, un gesto de desde dentro buscar los elementos de los textos que pueden hacer subvertirlos, ¿no? Que pueden subvertir esa tradición, ¿no? Que pueden también desmantelarla. Bueno, no iré tampoco a todos los lugares en que Derrida realiza este gesto, esta torsión interna de los textos filosóficos, pero sí comentar brevemente algo que extrae de Platón, en concreto del Lisis, el diálogo de Platón sobre la amistad. Un pequeño detalle nada más, porque en realidad Derrida se extiende mucho más a lo largo de su obra también en el Lisis, pero quizá con un pequeño detalle baste, ¿no? Lisis, dice Derrida aquí, significaría etimológicamente desatadura, despego, lazo deshecho o disuelto y hasta soledad. Un nudo deshecho que nos compromete en el análisis de qué quiere decir ser solitario. Es decir, en el diálogo que de algún modo inaugura para la filosofía la reflexión acerca del concepto de amistad, de aquello que nos une, que nos vincula en lo en común, en lo que compartimos, etc., encuentra allí Derrida el término que le da título y que, en cambio, nombra también la soledad, la distancia, la desatadura, el despego. De hecho, análisis viene de ahí, la palabra análisis. Bueno, por tanto, guardaría este secreto, el secreto de la soledad, de aquello que en cambio nos separa, nos desata, y encuentra allí Derrida este motivo para subvertir la amistad también platónica, ¿no? En toda amistad siempre hay distancia, siempre hay lejanía, siempre hay soledad. No hay amistad plena, no hay amistad completa, no hay posibilidad de fusión con el otro, no hay o no puede haber, en definitiva, asimilación completa del otro, apropiación del otro. Y esto es lo que viene a decir Derrida, que solo haciendo espacio a la otredad del otro, que en el fondo es mi propia otredad, ¿no? Solo ahí puede haber realmente amistad, ¿no? Solo en ese espacio, en esa lejanía, en esa distancia y en esa soledad. Y esto no implica negar la otredad, sino al contrario, significa precisamente afirmarla, significa precisamente afirmarla. Quererla, amar la otredad del otro, esa distancia infinita, inagotable, y desde ahí ya no queda espacio, ¿no? El enemigo se queda, por tanto, sin espacio, la negación, el pólemos, la oposición, se queda sin espacio. Toda esta parte es bellísima en Derrida y se podría desarrollar mucho más, porque a partir de ahí Derrida compone su noción de amancia, Emans, es un término que en un momento determinado de la obra él dice querer inventar, él inventa muchos términos filosóficos, muchos neologismos, muchos neografismos, etcétera, ¿no? Y este sería uno de ellos, pero luego nota al pie, dice, bueno, me he dado cuenta de que un amigo mío, poeta, ya había usado el término, ¿no? Entonces, por tanto, no lo he caído yo. Pero este término de amancia, que implica esta distancia, esta soledad, eh, tiene que ver o trae el eco también de su deconstrucción metafísico-lingüística, no tanto ético-política, con el término difference,
diferencia que él sí es uno de los que él inventa, ¿no? O acuña. Y bueno, es complejo, no me meteré ahí. La cuestión es que yo ahí en Derrida, yo veía que Derrida se movía en un plano que a mi modo de ver no tiene en cuenta o no refleja con la suficiente claridad o una dimensión fundamental y que es la dimensión de los afectos. Derrida se mueve siempre en el ámbito de la comprensión, de la definición, para dar cuenta precisamente de la imposibilidad de la comprensión completa, de la imposibilidad de llegar al concepto puro, completo y perfecto, sea de amistad, sea de justicia, sea de democracia. Esto nunca podemos llegar a ese concepto y por supuesto nunca se va a realizar este concepto, ¿no? Y a mi modo de ver se quedaba en ese nivel de la comprensión, del sentido, pero no abordaba la cuestión de los afectos, cosa que sí va a hacer Deleuze, ¿no? Gilles Deleuze, que es también otro pensador considerado pensador de la diferencia, sí va a tener en cuenta esta dimensión interafectiva, ¿no? Que es distinta. Bueno, Derrida por eso llega a una mancia, que es una amistad en el fondo impura, mezclada, que admite y que celebra la imperfección del vínculo, pero, como digo, esta dimensión de los afectos la trae Deleuze y también Bataille, también Georges Bataille, ¿no? Que es otra de las piezas del libro. En realidad el libro recorre varios autores, no solo Deleuze, Derrida, Bataille también, de los que ahora hablaré. Intento ocuparme también de otros pensadores denominados impolíticos y que están en la propia órbita también de Derrida, del pensamiento de la diferencia, que se nutren de allí, como Roberto Espósito, como Giorgio Agamben, como Jean-Luc Nancy. Pero bueno, hoy esto lo voy a dejar un poco entre paréntesis para seguir un poco el hilo hacia Deleuze, hacia Bataille y hacia esta cuestión interafectiva, ¿no? Bueno, mm, creo que el vínculo, este vínculo de la amistad y que yo luego busco, ¿no? En ese eros, escapa a la definición, como ha visto Derrida, efectivamente la definición completa, pero creo que escapa de otro modo también. Creo que puede escapar de otro modo. Escapa del vínculo eh, porque, a mi modo de ver, este vínculo eh, se forja, se mueve en los efectos que desbordan también la comprensión, ¿no? eh, que fuerzan la comprensión, ¿no? Hay una, con claridad Deleuze dice, la diferencia de intensidad, las intensidades, la fuerza, los impactos diferenciales son los que mueven el pensamiento. Es una fuera del pensamiento, algo aún impensado, lo que fuerza a pensar. Algo que está fuera del pensamiento, lo que fuerza a pensar. Si no hubiera algo externo al pensamiento, que lo forzase a moverse, el pensamiento no se movería. Pensaríamos una y otra vez, por así decirlo, lo mismo. Eh, por tanto, afectos que desbordan la comprensión, que fuerzan a la comprensión, al pensamiento a moverse, a ir tras ellos para tratar de detenerlos en la definición, pero sin conseguirlo del todo. Un plus, un exceso que escapa y que también mueve a la creación de nuevos conceptos o atraer nuevos conceptos para aquello que impacta y que estaba por fuera del pensamiento, de lo ya pensado, ¿no? De lo ya pensado. Con afectos no me estoy refiriendo aquí ni a sentimientos, ni a emociones, ni a cosas por el estilo. Se trata de un afectar y ser afectados que Deleuze trae de Spinoza, fundamentalmente. Spinoza. Se trata de un exceso interafectivo en movimiento que es previo, que es presubjetivo, subrepresentativo, antepredicativo, es decir, antes del concepto, del lenguaje, del logos, y que no está todavía codificado.
Y a mi modo de ver, no hay relación con la alteridad ni con el mundo que no pase, y para Deleuze esto es así, o que no se geste en esa trepidación interafectiva, en el afectar y en el ser afectados. Y el sentido, el concepto, incluso aquello que llamamos yo o subjetividad, no sería otra cosa que el efecto de ese bullicio, de ese entre que sucede con las fuerzas y nos impacta, ¿no? Y violenta el pensamiento, que es lo que dice José Luis Pardo, ¿no? Cuando define a Deleuze. Bataille y Deleuze entonces, Bataille también con su concepción del erotismo, un erotismo maldito, un erotismo transgresor, y Deleuze, como digo, con su ontología de las intensidades interafectivas que impactan en la sensibilidad y que luego, en sus obras, junto con Félix Guattari, sus obras ya más explícitamente sociopolíticas, va a tomar la forma de deseo, tomar la forma del deseo, ¿no? Bueno, unas palabras primero en torno a Bataille y luego diré algo más sobre Deleuze y con eso iré finalizando, ¿no? Pero primero quería abordar algo de Bataille y de ese erotismo maldito, porque en el fondo Políticas del Amor, ese estudio sobre Eros, viene sobre todo desde ahí, ¿no? Desde la lectura de Bataille, que por cierto también Derrida le dedica un capítulo, lo cita, lo trae continuamente también, ¿no? Derrida. Bueno, Bataille, ese erotismo maldito que en buena medida desemboca en su idea de comunidad acéfala, y traigo una pequeña cita, ¿no? Al respecto. Dice Bataille, en la medida en que los seres parecen perfectos, permanecen aislados, cerrados sobre sí mismos, pero la herida del inacabamiento les abre. Desnudez, herida, los diversos seres separados se comunican, toman vida, perdiéndose en la comunicación de uno con otro. La relación con el otro en Bataille pasa entonces por esta herida, por esta noción de herida, por un desgarramiento de la piel que nos delimita, ¿no? Aquello que nos delimita, que nos limita, ¿no? Nuestro perímetro, un desgarramiento que duele, pero sin el cual a su vez no hay relación. No se debe interpretar, no obstante, esta herida en Bataille como una falta, como una carencia, como algo que debe ser sanado o cerrado de algún modo. Esta herida es incurable y además no apunta a una falta, sino todo lo contrario, a un exceso, a un desbordamiento. La herida es ese lugar de desbordamiento, de exceso, y lo que desborda y excede allí, lo que se comunica a través de ella, son precisamente para Bataille esos afectos, esas intensidades, un ir y venir interafectivo que arrasa, que arruina cualquier pretensión de acabamiento, de cierre, de identidad completa y segura de sí. Y esto es en el fondo como piensa Bataille la comunidad. Una comunidad acéfala, una comunidad sin cabeza, es así como la piensa, la comunidad acéfala, una comunidad sin identidad, sin principio rector, una comunidad, de nuevo, presubjetiva, subrepresentativa, por eso es sin cabeza, porque no hay ahí, no es la razón, no es la cabeza, no es la identidad la que la mueve, la guía. Em, y que solo de manera segunda y derivada alcanza definición, alcanza cierre, pero una definición siempre provisional, siempre desbordada por ese plus interafectivo que es de algún modo previo. De ese modo, para Bataille, el yo, la conciencia, busca cerrar la herida, detener el movimiento interafectivo, pero una y otra vez se ve desbordada. Este sería el erotismo maldito en Bataille, este desborde del sí mismo y de la identidad constituida. Y esto es lo mismo que sucedería en la comunidad política batailleana, ¿no? Esto, como se ve, conecta con el concepto de Nietzsche de lo dionisíaco. Esto es el fondo nietzscheano que habita en Bataille, ¿no? Bataille, que además trató de rescatar a Nietzsche del nazismo, etc. Bueno, de ahí el paso, ¿no? La necesidad de explorar no ya la amistad como hace
Derrida en ese Políticas de la Amistad, sino a Eros, ¿no? Por esta dimensión afectiva, intensiva, de fuerzas que traspasan y que no tienen que ver con lo pensado o con lo pensable. Y también por eso, en lugar de ir al Lisis, al diálogo sobre la amistad en Platón, bueno, en algún lugar del libro, ya casi al final, voy en cambio al banquete de Platón, al diálogo sobre Eros. Y de algún modo, bueno, intenté allí también buscar esos elementos que desbordan el propio diálogo platónico, que se cuelan allí y que lo hieren o que lo exceden, ¿no? Este gesto, por cierto, que no es un gesto únicamente derridiano y de la deconstrucción, el propio Bataille invita inventa un mito en el que invierte la metáfora heliológica de Platón, la metáfora de la salida de la caverna, cuando el sabio sale de la caverna y ve la luz del sol, la luz del bien, de la verdad, etc. Bueno, esto lo ha visto muy bien Miguel Morey en Psique Máquinas. Bataille le da la vuelta al mito platónico y hace del sol un sol maldito en lugar de ser un sol para la contemplación de la verdad plena, es un sol maldito, un lugar de exceso y de no saber, de no saber. Además que un sol es casi una noche, ¿no? Bueno, esto también además lo hace Deleuze. No es un gesto, es un gesto que está un poco en todos estos autores. Deleuze lo va a hacer también, dice, voy a invertir el platonismo, a darle la vuelta al platonismo desde Platón. Y se va, de hecho, al diálogo el sofista. Y es desde allí, desde el que Deleuze va a hacer esa inversión del platonismo, ¿no? Bueno, yo allí que me fui al banquete de Platón, y bueno, más o menos imagino que sabréis, ¿no? La cuestión es que allí Platón cuenta algo muy curioso, porque el propio Platón elabora un mito, ¿no? Eh, un mito sobre Eros, sobre quién es Eros, un mito muy distinto al mito más antiguo, ¿no? Por ejemplo, que cuenta Hesíodo en su Teogonía, etcétera. Es un mito muy distinto el que inventa aquí Platón, ¿no? Y no tiene en cuenta la tradición de los mitos anteriores, ¿no? Eros, dice Platón allí, es hijo de Poros y de Peña. No sé si lo recordáis, ¿no? Poros es la representación de la abundancia, pero si se rasca un poco en esta figura de Poros, se ve también, porque además es hijo de Metis, que esta abundancia es una abundancia muy particular. No es un mero exceso, no es un mero derroche sin cálculo, no es una donación, ¿no? Sino que siendo hijo de Metis, es hijo de la astucia, de la artimaña, del recurso, y aún más, Poros nombra el ser un medio para un fin, el ser un medio para un fin. Y por otra parte está Peña, ¿no? Que es la carestía, la falta, la pobreza, ¿no? Poros y Peña. Y juntos, una noche bueno, en la que se está celebrando, ¿no? Una celebración por Afrodita, engendran a Eros, ¿no? Por tanto, Eros es a su vez un Eros carestía, un Eros falta, un Eros pobreza y también es un Eros instrumento. De hecho, bueno, Platón describe, ¿no? Eros es feo y por eso busca la belleza, ¿no? Y es un Eros también instrumento, un medio para conseguir, para alcanzar la idea, lo bello, lo verdadero, lo bueno, para ir ascendiendo del mundo sensible, para dejar atrás los cuerpos con sus imperfecciones, con sus heridas, su inacabamiento y lograr la idealidad completa, pura y acabada. Eros acaba por ser algo completamente instrumental y atravesado por esa carestía y por esa falta. Bueno, ahí veía yo, ¿no? Que varias cosas se colaban de algún modo en el relato platónico que me parece que lo desbordaban, ¿no? En primer lugar, el significado mismo de poros en griego, porque poros no es únicamente medio para un fin.
Y así es como en realidad lo ajusta Platón en el relato, haciendo de él ese instrumento para que las almas de los hombres asciendan, ¿no?, hacia el mundo inteligible. Sino que también significa paso, pasaje, senda, lugar de paso, por el que algo pasa de un lado a otro. Poros es también una abertura, es una senda que hace posible el tránsito. Poros es el que hace posible el viaje, algo viaja a través de poros. Y Poros, en cierto modo, tiene algo de esa herida battagliana, Los poros de la piel, decía Paul Valéry, y Deleuze lo repite muchas veces, lo más profundo es la piel, ¿no?, como superficie de contacto interafectivo, ¿no?, en ese traspaso de las intensidades y de los afectos, ¿no? Bueno, en segundo lugar, otro elemento que yo creo que desbordaría un poco el propio relato platónico es el amor que declara Alcibíades hacia Sócrates. Hacia Sócrates y hacia la filosofía misma. En el transcurso del diálogo, Alcibíades dice: he sido herido y mordido por los discursos filosóficos. Herido y mordido por los discursos filosóficos. Y continúa: me parecía que no podía seguir viviendo en las circunstancias en que estoy, después de haber sido mordido y herido por los discursos filosóficos. Alcibíades allí se ve, de hecho, ¿no?, en el relato Platón cuenta cómo Alcibíades se emociona, se ve envuelto en una intensa afectación, incluso dolorosa, que le combina a la transformación, a ser un otro. Algo le ha impactado y le combina a ser un otro, ¿no?, a iniciar un viaje, un viraje, ¿no?, Poros, en ese otro sentido. Es movido, es conmovido, es desbordado, pero Platón, por supuesto, hará de este movimiento un momento en el ascenso del alma. Pero más allá de lo que haga Platón, esto es lo que declara Alcibíades, ¿no? Esta herida, este trastorno, no más que eso es lo que dice Alcibíades. Y por último, el último elemento que creo que también desborda este diálogo platónico es una ausencia que ya he mencionado, ¿no? Es la exclusión, la ausencia en el relato platónico de los mitos anteriores, en concreto de la teogonía de Hesíodo, donde se narra quién era Eros, ¿no? Hesíodo, desde luego, sería uno de los poetas que habría que haber expulsado de la ciudad, según Platón, ¿no? Como sabéis, Platón decía que había que expulsar a los poetas de la ciudad para que no trajeran allí apariencia de sabiduría, ¿no? Bueno, Hesíodo en su teogonía describe a Eros de manera completamente distinta. Lo describe como un dios primigenio, protogono, de los primeros nacidos, nacido o bien a la vez que Caos, o bien, esto no queda claro, nacido de él, o sea, su padre quizá sería Caos, o habría nacido a la vez que Caos. Y como dice Jaeger, ¿no?, un especialista en la teogonía y en la teología de la Grecia antigua, dice: en la teología de los primeros filósofos griegos, Eros era una primitiva fuerza omnigeneratriz. Era una primitiva fuerza omnigeneratriz. Eros en la inmensidad abierta de Caos, que por cierto Caos tampoco se concebía como un opuesto al orden, no era eso, no era esa relación de oposición al cosmos, ¿no?, al orden, al cosmos. Eros, allí en esa inmensidad abierta que era Caos, se dedicaba a mezclar y a producir nuevos linajes, a crear, a mezclar y a producir nuevos linajes, a crear. Bueno, me permito un pequeño fragmento, ¿no?, del libro traerlo, dice, digo allí, decía yo hace 4 años. El logos platónico se sirvió del relato mítico y le introdujo sus jerarquías y sus oposiciones. La desmesura de Caos era ahora desbarajuste ininteligible, Eros rebajado a mediador entre hombres y esencias puras. La filosofía confundió así desmesura con desorden, exceso con desastre. La boca de Caos se cerró y Eros dejó de ser un creador para ser
un capataz. Bueno, un paso más y con esto ya me voy un poco acercando al final porque además así abrimos un poco conversación y diálogo, ¿no? Pero ahora quisiera ir hacia Deleuze, porque si alguien ha también planteado esa oposición entre caos y orden o caos y cosmos, es precisamente Deleuze, ¿no? Además de traer toda esta cuestión también de la interafectividad, etcétera. Deleuze rompe con la oposición entre caos y cosmos, entre orden y caos, y lo hace a través de su concepto de caosmos, un concepto de caosmos que recorre su ontología y que va a llegar también a la cuestión sociopolítica, ¿no? Y no solo eso, sino que introduce en él ese movimiento interafectivo de traspaso alterante de intensidades. Caosmos es para Deleuze diferenciación, creación que desborda, que en sus propias palabras desterritorializa, rompe los territorios ya fijados, desorganiza, desordena, excede lo codificado y abre nuevas vías, nuevas sendas, abre a lo imposible, a la diferencia. La diferencia que decía Deleuze en Diferencia y Repetición es el monstruo. Es decir, aquello precisamente que irrumpe, que desordena en lo ordenado, pero que sin embargo también es condición de posibilidad de otros órdenes y de otros mundos, en ese sentido de creación. El caos aquí, por tanto, en Deleuze coexiste con el orden para ponerlo en variación, para crear en su seno, para transformarlo al interior, ¿no? Y este caosmos intensivo, interafectivo, en Deleuze está hecho de deseo, ya en esa parte, como dije, ¿no? Sociopolítica, junto con Félix Guattari en sus obras, esta dimensión intensiva, interafectiva, de afectos del ser afectado, toma la forma de los deseos, ¿no? De los deseos. El deseo para Deleuze y Guattari construye mundo, mundo también político-social, es fuerza instituyente que convive con lo instituido para alterarlo, para transformar. Parafraseando el Antiedipo, y puesto que aquí estamos en un nivel presubjetivo, subrepresentativo, en cierto modo inconsciente, podríamos decir, ello desobedece lo instituido, ello transgrede y transforma. Esto es lo que aleja también a Deleuze, por cierto, del psicoanálisis, y así se entiende un poco mejor cómo perfila Deleuze y Guattari la cuestión del deseo, cómo Deleuze y Guattari se alejan del psicoanálisis, se alejan del modo en que Freud concibió el deseo, ¿no? Y es precisamente porque el deseo en Guattari y en Deleuze no es un deseo falta, no es un deseo carencia. Esto en el fondo vendría de toda la tradición de la filosofía de Platón, cómo se ha entendido el deseo desde los primeros textos griegos, precisamente como falta de algo, sino que el deseo es aquí exceso, ¿no? Es continua producción deseante de flujos de deseo acodificados, todavía no codificados, todavía no atrapados, y esto es lo que hace el inconsciente. Por eso Deleuze y Guattari entienden el inconsciente como fábrica, fábrica de producción. Dicen no como un teatro donde, como en Freud, se agitan los personajes de Edipo, de papá, de mamá, etcétera, sino que es una fábrica ciega de producción de deseo completamente acodificado y presubjetivo, ¿no? Además, van a decir, no se desea, el deseo no se dirige, no se desea un objeto, un uno, una cosa, un objeto, ¿no? Y mucho menos un objeto o un uno que remita a una constelación familiar, edípica, a papá y a mamá. No es eso lo que se está buscando con el deseo. No es eso lo que el deseo está buscando, recorriendo, ¿no? Se desea, dicen ellos, en una multiplicidad de movimientos. Se desea no en un uno, no se desea un uno, se desea en una multiplicidad en movimiento, en un paisaje que conexiona heterogéneos, que conexiona diferencias. No queremos una cosa. Hay una multiplicidad de movimiento en la que estamos, al interior. Componemos ahí paisajes, ¿no? Y por eso el deseo tiene un carácter creador.
Y el deseo, llega a decir Deleuze, es siempre deseo delirante, es un delirio no familiar, como ya digo, sino que también es un delirio político y geográfico político. Bueno, llega a decir incluso cósmico, en palabras de Artaud, el delirio cósmico, ¿no? Lo, lo, lo desvinculan completamente de la reducción a la cuestión familiar que había realizado Freud para liberarlo completamente, liberar el deseo y hacer del deseo una suerte de delirio cósmico, ¿no? Pero también es político y geográfico político, en el sentido de que deshace, desterritorializa todos esos caminos, todas esas sendas trazadas por lo instituido, los límites, los trazados. Y, sin embargo, con todo esto que parece tan bello, casi salvífico, ¿no? Que parece que trae el deseo transformador, en Deleuze y Guattari, sin embargo, ellos traen un peligro, ellos se preguntan, ¿no? Hay una pregunta fundamental en Deleuze y Guattari que sobre todo atraviesa el antiedipo y es la pregunta, ¿no? Lo sabemos, ¿cómo es posible desear el fascismo? ¿Cómo es posible desear el fascismo? Si aquí estamos hablando de un deseo eh, creador, transformador, transgresor, etcétera. Bueno, ¿y cómo es posible desear el fascismo? Bueno, volviendo a Derrida, aquí a lo dicho un poco al principio, se podría quizá formular la pregunta de otro modo. ¿Es posible desear la negación, querer la oposición? ¿Es posible desear la muerte? Estar muertos el uno para el otro, de antemano, en la posibilidad real. Un deseo paradójico, un deseo de acabar con todo deseo, de detener el movimiento interafectivo, el movimiento de esa diferencia afirmada y creadora. Deseo de muerte, deseo que conforma como su efecto al sujeto fascista, a lo instituido fascista, que se generaría a partir de este deseo de muerte como motor o fábrica ciega, componiendo por tanto así un paisaje distinto, ¿no? Un paisaje lúgubre quizá, de niebla, que no deja ver, que impide la conexión entre heterogéneos, ese movimiento de la diferencia, que los hunde y que los aplana en la tiniebla. Con esto, y ya acabo, entonces dos peligros en el fondo, ¿no? Que en el fondo también se parecen y se tocan o están relacionados, ¿no? El peligro de mantenernos dentro de las cárceles de lo posible, que era lo que yo veía al principio, ¿no? O señalaba al principio como un cierto diagnóstico, ¿no? El peligro de mantenernos dentro de las cárceles de lo posible, sin creer o sin intentar repetidamente lo imposible, el peligro del colapso, de la inercia, y por otro lado, también el peligro del deseo fascista, el peligro no ya de la inercia, sino de lo inerte. Deleuze, Bataille, Derrida, en el fondo los tres son vitalistas, los tres le deben mucho a Nietzsche, y aquí inerte como inercia no es otra cosa que esa incapacidad de creación y de más vida. Quizá la creación hoy, hay ciertas partes también del libro, ¿no? Que vienen a abordar esto que ahora diré, ¿no? Quizá la creación hoy más bien ha sido sustituida por la competición, por la competitividad, y quizá es así como se realiza nuestra autodestrucción cotidiana. Así es como nos convertimos finalmente en enemigos de nosotros mismos, competimos hasta con nosotros mismos. Y si de algún modo, ¿no? Este neoliberalismo ha parasitado todo lo político, entonces la enemistad, esa enemistad que veía también Derrida, la hostilidad, se habría hecho interior. El enemigo somos nosotros mismos, competimos contra nosotros mismos, ¿no?
La pregunta entonces es si es posible desbordar esto, si es posible vivificarnos, encontrar las potencias de un deseo otro, un deseo que afirme, un deseo que no se disponga a competir, ¿no? Y termino con una pequeña cita de Deleuze, para terminar, en Nietzsche y la filosofía, una pequeña cita, y ya con esto, pues, si queréis, abrimos un poco la conversación. Dice Deleuze allí, dice: hay dos maneras de recurrir a las destrucciones necesarias. La del poeta, que habla en nombre de una potencia creadora, apta para derribar todos los órdenes y todas las representaciones, para afirmar la diferencia en un estado de revolución permanente del eterno retorno, y la del político, que se preocupa de entrada por negar lo que difiere para conservar, prolongar un orden establecido en la historia o para establecer un orden histórico que solicita en el mundo las formas de su representación. Bueno, y con esto ya termino y doy las gracias otra vez a Belén y a Metalibrería. Un ratito para charla. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? También hay gente por internet. ¿Algo más? Parece interesante. Bueno, yo si no, bueno, me ha gustado mucho, muchas gracias. Y además como que justo ha coincidido que este mes aquí en la librería hemos tenido también un curso sobre Eros. Y de hecho Sí, lo he he visto visto. que, sí, que nos están enseñando algo que a mí me costaba mucho ver en la particularidad del amor, aunque sí que tenía más claro en la historia de la filosofía occidental, ¿no? Que es esa racionalización de la vida, esa racionalización, esa matematización de la realidad y cómo eso se ha incrustado en la forma que tenemos de mirar el mundo. Pero claro, tenía esta pregunta de cómo sucedía eso en el amor y me ha sorprendido. Además, creo que ambas cosas, este curso y tu charla, se conjugan muy bien porque eh, pues tú has llegado aquí hasta Deleuze y Bataille y en el curso quizá estamos más enfocados en el mundo griego. Y este discurso de Platón acerca de Eros, de cómo esa resignificación de Eros y convertir a Eros, esto me ha gustado mucho, en ese mediador hacia bueno, hacia el mundo de las ideas. No me acuerdo ahora qué palabras he usado, pero me ha hecho mucha gracia, ¿no? Como eh, que, vale, y entonces... ¿Libros de aquí? ¿Permite comprar un libro? Sí. Pero es que estamos en una charla. No, pero puedes pasar, pero estamos... Sí, sí. Vale, y no me enrollo mucho con esto, pero mi pregunta, porque en el curso el profesor ha ido hacia Grecia, pero la Grecia preplatónica, para en el mundo trágico, el mundo homérico, buscar, encontrar, como tú has hecho de la mano de Derrida, ¿no? Pero ya en Platón, pero él en este paradigma anterior, ¿no? Busca esa experiencia de arrebato diferente del amor ya platonizado, el amor atravesado por esa racionalización que le hace Platón. Sí. Y a mí me parece que la filosofía contemporánea, esta filosofía ya de Deleuze, de Bataille, se acerca mucho también a esa experiencia trágica y onírica, pero claro, esto lo planteó una de las compañeras del curso, dijo, pero es que en ese mundo preplatónico primaba una filosofía guerrera, esa concepción del amor preplatónico parecía que solo traía no caos, entendido como caos como riqueza de vida, sino una fuerza destructiva y una fuerza que motivaba también a la guerra. Entonces, bueno, mi pregunta es un poco, ¿qué tienen en común esa Grecia con la visión contemporánea de Eros y cómo repensar Eros para que no traiga esa
pulsión de muerte, que ya la tiene también con Platón, pero tampoco quizá la previa que hay en el mundo trágico, sí. O quizá estoy yo racionalizando el mundo trágico, no lo sé. Aquí ya me callo. No sé si me Bueno, explico. es una pregunta complicada. Sí que, claro, Deleuze, Bataille, en la medida en que también están influenciados por Nietzsche y por la lectura también que hace Nietzsche de Grecia, por esa efectivamente racionalización o moralización o decadencia que se inicia, ¿no? con Sócrates, con el platonismo, ¿no? Y que luego, según Nietzsche, va a recorrer, ¿no? todo Occidente y y va a ser un Occidente de decadencia. Eh, Hay algo de todo eso, ¿no? En el gesto de Derrida de interpretar toda la filosofía occidental, todo eso que él llama el logocentrismo occidental, ¿no? Hay ahí un fondo nietzscheano muy claro, ¿no? De esa interpretación. Lo que pasa es que él, bueno, lo lleva también a otros lugares. Claro, interpretar, ¿no? que el Eros preplatónico, aunque estaba vinculado a Caos, era distinto a Platón, pero aún así el mundo era guerrero y eso, pero tampoco se pueden establecer, ¿no? causas directas, ¿no? Se trata, en estos autores por lo menos se trata de encontrar en los textos que ya están, que ya tenemos, esto es lo que hace Derrida con la deconstrucción, herramientas para pensar de otro modo, para mover esos mismos textos y para movernos a nosotros mismos, ¿no? Para todas esas, Derrida lo hace sobre todo con los binarismos, con las dicotomías, ¿no? Del logocentrismo occidental, que nos organizan de alguna manera, ¿no? Son muchas las que él trae, muchísimas, desde ético-políticas más evidentes, ¿no? como esto de amigo-enemigo, pero también otras metafísicas como ausencia-presencia, muchas hay, eh, para desorganizarlas y desorganizarnos también. Y eso implica desorganizarnos también en una praxis política. O sea, no es en la mera teoría. Lo que busca la deconstrucción es también una deconstrucción de las instituciones, de lo instituido, ¿no? Del régimen de lo instituido. Y deconstrucción no es solo un movimiento negativo de destrucción, sino que lo que busca es eso, ¿no? Generar nuevos espacios, abrir nuevos espacios al pensamiento. Es también un movimiento afirmativo y creador, ¿no? Ver qué queda después del desmantelamiento de la dicotomía, ¿no? Y poder operar ahí de otro modo, ¿no? Situando los términos de otro modo que ya no sea de modo jerárquico, dicotómico, posicional, etcétera, ¿no? Esto sería un poco. Pero claro, esa pregunta que me haces por qué en la Grecia preplatónica, pensando así desde esos mitos homéricos o de Hesíodo a Eros, era un mundo de guerra, pues esta pregunta ya es más complicada, ¿no? De todas formas, estos pensadores tampoco hay que tenerlo creo que muy en cuenta. Cuando Deleuze habla, por ejemplo, y habla mucho, ¿no? de la revolución, o a propósito del mayo del 68, etcétera, o el propio Derrida, ¿no? Ellos no ven que vaya a haber un momento, ni que lo ha habido nunca, ni que lo va a haber nunca, de pues, pacificación completa, arribada a un mundo ideal, pacificado, ¿no? El mundo siempre va a ser problemático y siempre vamos a estar intentando deconstruirlo. Hay algo incluso trágico, si quieres, en estas filosofías, ¿no? Hay que estar siempre enfrentándose con eso. Es también Foucault la cuestión de que no hay poder, no hay libertad sin poder y no hay poder sin libertad. Es decir, es siempre esa relación en cierto modo agónica de Agón. Entonces, por ahí quizá no sé si te he respondido más o menos. Completo. Nada a ti. Hola, ¿se me escucha? No sé si se me escucha. ¿Sí? ¿Se escucha algo? ¿Se escucha? Quería hacer una pregunta. ¿Podría hacer una pregunta? Sí. No te veo, no sé nada, solo Sí, es una voz. Tengo perdona, que poner no da igual, no me es importa que si se le... la cámara no me funciona, perdón. Ya sé que está así un Ah, no. poco, Vale, perdona. pero se te escucha. Era una pregunta sobre la última parte de lo que hablaste sobre el fascismo, sobre todo cuando, digamos, que presenta estos autores como una posibilidad
como una posibilidad antifascista, pero me preguntaba por corrientes que siguen la línea de estos pensadores, como el aceleracionismo o pensadores como Nick Land, este tipo de autores que utilizan a Deleuze y utilizan sobre todo el antidipo para construir una especie de nuevo fascismo que sería el de la liberación del capital, el de la Sí, emancipación de los medios de producción. En plan, ¿es suficiente Deleuze, Bataille y esta conjugación de autores que han para hacer una política antifascista o se necesita otros, digamos, otros aportes, otros para mm, poder, es decir, es una elección tan fácil como poner un freno al deseo para evitar caer en el fascismo o esta parte estaba un poco confundido, quería ver si podía explicar un poco. claro, es complicado. Yo, a mi modo de ver, Nick Land, los aceleracionistas, al final lo que hacen es prácticamente cogen un párrafo que hay, donde van sobre todo en el Antiedipo, y es un párrafo en el que Deleuze y Guattari dicen algo así como hay que ir más rápido que los propios flujos del capitalismo. Hay que ir más rápido. Pero si se lee, creo, si se lee Mil Mesetas, si se lee el Antiedipo y se ve los lugares en los que Deleuze y Guattari hablan de la cuestión de la velocidad, de la cuestión del moverse, etcétera, uno se da cuenta que no se está refiriendo a eso exactamente. Hay momentos incluso casi tan facilones como que dicen que uno puede acelerar mucho estando completamente quieto. Es decir, yo creo que la interpretación que hacen Nick Land y los aceleracionistas de Deleuze y de Guattari no me parece justa, no me parece ajustada. Y además, creo que en primer lugar, lo único que traería sería más sufrimiento. Es decir, acelerar los flujos del capitalismo traería más sufrimiento o aquello que Deleuze llamaba lo intolerable. Y en segundo lugar, si lo que buscan es acabar con el capitalismo de ese modo, bueno, al final Deleuze y Guattari es lo que le decía antes a Belén, ¿no? Deleuze y Guattari dicen hay que relanzar siempre nuevas luchas en un estado de revolución permanente, en una inmanencia, en una utopía de inmanencia y no de trascendencia, es decir, no hay salida, no hay salida. O sea, es un poco como lo de no hay fin del capitalismo. Yo creo que hay algo ahí en Deleuze y Guattari de esto, de no hay salida al capitalismo y solo cabe sumergirse ahí de alguna manera. Em, Puede mutar, por supuesto, pero creo que esa lectura no es adecuada. Y tampoco se trata, creo, que como has dicho, de detener el deseo. La cuestión es que el deseo puede transitar otros lugares no codificados por el capitalismo. Esta sería la cuestión. Y esto es lo que buscan Deleuze y Guattari. Sí, podemos hacer transitar el deseo por lugares no codificados, no axiomatizados, no atrapados por los flujos por los que quiere conducir el capitalismo, ¿no? Yo creo que sería más por ahí. Y no tiene tanto que ver con acelerar el capitalismo, acelerar nuestros deseos capitalistas para que esto colapse completamente al final. Esto, que así es como yo leo a Nick Land y a los aceleracionistas, ¿no? Pero a mí esto, en cierto modo, me parece una barbaridad, ¿no? Si pensamos en el escenario de catástrofe, que de hecho ya tenemos delante, me parece no sé, y tampoco lo veo ajustado a la lectura de Deleuze y Guattari. ¿Crees que es más una mala interpretación que un fallo teórico o una carencia teórica del propio pensamiento de Deleuze y Guattari? Puede ser que haya también elementos en Deleuze y Guattari que llamen a esa interpretación. Claro que sí, 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 puede ser. Si no digo que Deleuze y Guattari tengan. No, claro, no, y puede haber elementos ahí. Claro. Mm, Entiendo, gracias. Gracias. Las interpretaciones, digo que, claro, ya con Nietzsche ha habido interpretaciones, con el Spinoza, con todo. Es interminable también ahí. Sí, sí. Quiero decir, la acoplar, ¿no? Que
no sé, yo estaba leyendo justo lo que comentaba esa amiga cuando venía y digo, qué curioso, porque cogí hace poco un libro por ahí de estos de segunda, me costan todos tan baratos leer. Y cogí uno que era de Quiero Calvar, justamente, que es trivialización y espectáculo y trivialización. Ujú, Y el último capítulo que tiene es trivialización y erotismo. ujú. Y justamente habla de un poco de cómo en Occidente se le ha dado al erotismo una estética. O sea, ha habido, mientras Sí. que en otros lugares no. Y la tragedia y el drama como es propio de, sobre todo de Occidente, ¿no? Mm, Incluso, no sé, despegaba un poco con lo de Grecia, porque claro, en Grecia estaba el tema. Bueno, y me ha resultado curioso porque la trivialización en realidad es conformismo, que es lo que dice que estamos en una época de un erotismo que se ha trivializado, pero que es conformista en el sentido. Esto del capitalismo, que también se mm. organiza todo. Exactamente, sí, lo Ahí organiza está todo. un poco. Claro, Y es curioso, y cómo, pues eso, siendo todos conformistas, unos luchan por querer cambiar, pero al mismo tiempo que sigamos teniendo todo el estado este de bienestar, que es el que, pues, por el que se ha apostado, ¿no? claro, pero a costa de que, Exacto. Y entonces hay momentos en que claro, hay que cambiar cosas, no se pueden tener, ¿sabes? No puedo tener yo el agua y la calefacción y todo, y luego ir a la manifestación anti-agua. y lo que sea. Entonces, Claro, vivimos un poco, ¿no? claro. Y pues sí, eso me ha resultado sí, a mí también interesante, ¿no? Cuando eso de cómo el cristianismo, pues le ha dado que no la tenía en Grecia, según parece. O sea, no era tanto, No, claro. no estaba con ese apoyo porque era una cosa menos conformista. No sé, Sí, era, bueno, también es algo cómo nos ha llegado también a nosotros. al destino y eso era y todo eso, ¿no? Sí, Que lo sí. Grecia. Pero bueno, que también es cómo nos ha llegado a nosotros, ¿no? También esa visión del mundo antiguo, preplatónico, etcétera, ¿no? Habría que estar ahí. Claro. Pero bueno, en cualquier caso, en estos autores al final hay una preocupación y una mirada, ¿no? A todo aquello que, por una parte, ha quedado en los márgenes de la filosofía, aquello que ha quedado impensado en la filosofía, al interior de los propios textos, ¿no? Por eso decía yo, al interior del texto encuentran, ¿no? los resortes para subvertirlo, para desbordarlo, pero también por todo aquello que ha quedado en los márgenes también de lo político social en Occidente, ¿no? Hay una preocupación eh, central en ellos. De hecho, digo central porque, bueno, Derrida tiene un libro que es Márgenes de la filosofía, pero que en realidad en la traducción francesa es márgenes, punto, de la filosofía. Es decir, la filosofía son los márgenes. El margen en realidad es el centro, ¿no? Hay ahí un juego con esto, ¿no? Y al final se trata de eso, ¿no? De coger la segunda parte del binarismo, de la dicotomía, aquello que ha quedado excluido, que ha sido violentado, que ha sido silenciado, para que parasite de algún modo eh, y sea desde ahí, desde donde se rompa precisamente ese binarismo y esa exclusión, ¿no? Poner en el centro lo que ha sido excluido, violentado, etcétera, ¿no? Bueno, el propio Derrida por propia biografía, ¿no? Que era argelino cuando Argelia estaba colonizada, ¿no? por Francia, era judío en época de antisemitismo, ¿no? Y bueno, ahí hay una mirada muy desde ese afuera. Desde ese afuera y desde ese, bueno, Manuel Cruz, ¿no? Lo decía, era un paria también, una pátrida, ¿no? Y hay siempre esa mirada en todos sus textos. Por eso también hay todos estos, los feminismos incluso, ¿no? Buena parte de los feminismos trans, queer, etcétera, tienen de fondo también a Derrida, esta deconstrucción de los pares binarios, ¿no? Pero también incluso la ética animal, es decir, todo eso que quedó afuera del logocentrismo, del logos,
o del falologocentrismo, que dice también Derrida, ¿no? El logo solo de hombres, todo esto está ahí en Derrida. Pero está ahí con una profundidad que creo que merece ser leída, ¿no? Y no quedarse a veces un poco como en la superficie, ¿no? Que a veces nos quedamos, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta y quizás tú tienes una opinión que Deleuze lo leí hace mucho tiempo, Bataille, la verdad que no tengo ni idea, lo confieso, pero sí que es verdad, me da la sensación, ¿no? Bueno, lo que decía la compañera, en el curso estamos viendo el Eros también desde distintos enfoques, ¿no? Y yo siempre he entendido el Eros como una pulsión, como algo que te afecta, ¿no? Y contra lo cual no puedes luchar, no puedes dirigir o no puedes determinar, ¿no? Y me da la sensación que en esta idea de transformación, ¿no? De posibilidad, de condición de posibilidad, de transformación, que se puede abrir a la diferencia, entiendo como que Deleuze, por lo que estabas diciendo un poco, sí que trata un poco de controlar, ¿no? Hacia dónde va esa transformación quizás o no, o sea, es como que racionaliza un poco ese eros que en realidad en el momento en que sucede es algo que te afecta. Entonces, ¿hasta qué punto podemos controlarlo y podemos decidir a qué diferencia nos estamos abriendo, ¿no? Yo creo que en Deleuze más que un control, yo creo que no. De hecho, el sujeto en Deleuze es un efecto de todas esas fuerzas que no se reduce solo a la cuestión del deseo. En Deleuze hay un empirismo trascendental, hay, bueno, es mucho ahí Deleuze, ¿no? Pero el sujeto es un efecto de eso que en cualquier caso solo lo puede detener, controlar, en tus palabras, ponerle nombre, instituirlo, hacerlo incluso institución, pero eso va a ser solo una solución provisional, que siempre se va a ver una y otra vez, continuamente, simultáneamente, desbordada, desbordada. Por tanto, eso que se instituye tiene que ponerse en variación. De otro modo, lo que sucede ahí es una especie de, eso, de colapso, por el cual el deseo no pasa. El deseo no pasa. Y por otra parte, lo que hay en Deleuze, más que ese control, él cuando habla de Nietzsche, ¿no? Dice, hay que ser sintomatólogo, hay que ver en los síntomas, puesto que esa profundidad intensiva, acodificada, etcétera, es así, es acodificada, es presubjetiva, es subrepresentativa. Donde nos podemos fijar es en los síntomas. Y los síntomas es lo que está instituido. Lo que está instituido es síntoma de los movimientos de esas fuerzas afecto, de esos deseos, etc. Entonces, más que un control, hay un ser sintomatólogo, ¿no? Decía Nietzsche, médico de civilización. Pues por ahí yo creo que también camina Deleuze. Por eso también he leído la última cita, que es de Nietzsche y la filosofía. No sé nada. Podemos conversar también, simplemente, no hace falta. La explicación de la diferencia, simplemente. Por ejemplo, cuando has hablado de la distancia, pues, me ha recordado un poco, creo que Sartre cuando dice, si alguien quiere ser amado, debe querer la libertad del otro, porque no puedo ser amado porque si no es libre se convierte en objeto y no puedo ser amado por un objeto. Entonces, es esa la diferencia, el saber simplemente decir, bueno, es diferente, no tengo por qué ni controlarlo, ni simplemente aceptarlo como es y asumirlo, no sé cómo explicar. Yo creo que en Derrida, que era cuando yo hablaba de esa distancia y esa lejanía, em, esa distancia, esa lejanía de la diferencia, no es esa libertad en Sartre. A mi modo de ver, no es esa libertad en Sartre. Porque
La libertad en Sartre de algún modo es una libertad de elección, es una libertad en cierto modo transparente que pertenece al yo, pero la diferencia en Derrida, como también en Deleuze, tiene algo oscuro, algo que no se controla, algo que no es completamente aprehensible, comprensible. La cuestión de la distancia tiene que ver con que yo no te voy a poder comprender nunca del todo, nunca. Y que cuando intento hacerlo, lo que hago, o cuando creo haberlo hecho, lo que hago es haberte asimilado, haberme apropiado de ti. Y esto es lo que hace violencia. Hace violencia al singular, a la diferencia, etc. Pero se trata más bien de una imposibilidad, no de voy a respetar la diferencia. No, es que la diferencia del otro está ahí. Y además es completamente inagotable. Es completamente inagotable. No se trata de dejar espacios de libertad o de. No, es otra cosa, ¿no? Yo, a mi modo de ver, un poco más profunda que la libertad en Sartre. Pero bueno, Gracias. nada, a ti. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más. Ana, Ya, a correr. Muchas gracias. Nada, a vosotros por estar, por preguntar.